Clase número 8 de iniciación al tratamiento psicoanalítico, atención flotante. Vamos a jugar con los símbolos lacanianos, vamos a usarlos. Vamos a usar el losange para articular en una relación de todo con todo, analizante y analista en términos de las acciones que cada uno ejerce en el vínculo de trabajo en el psicoanálisis. Ya vimos la clase pasada que al analizante le toca respetar una regla fundamental, una invitación bastante compleja que lo invita a abrirse, a aventarse, a dejarse caer al vacío del flujo de lo que va sintiendo y pensando y decirlo en voz alta. Es decir, el analizante hace suya la promesa o busca comprometerse en la meta de decir todo lo que se le pase por la cabeza, sea oscuro, sea luminoso. Le toca practicar la asociación libre. Bueno, ¿qué tiene que hacer el analista? ¿Qué le corresponde hacer al analista frente a la práctica que el analizante está haciendo? Oigan, porque el analista también practica un cierto tipo de práctica mental. Todas estas cosas que estamos viendo son prácticas mentales, prácticas psicoemocionales. Son técnicas. Y como venimos diciendo ya en este curso un montón, y espero que haber insistido lo suficiente, vuelvo a insistir una vez más, son técnicas que se aprenden, son técnicas que se transmiten y son técnicas que se va creciendo en su ejecución. Podríamos hablar del arte, ¿no? También Freud le decía a la interpretación el Deutungskunst. Kunst es arte, la práctica de un arte, ¿sí? Bien, al analista le toca practicar la atención flotante. La atención flotante es lo mismo que la asociación libre, pero del lado del analista. Esencialmente, y la definición de atención flotante, o qué es la atención flotante, no voy a dar la definición la tienen en Consejos al Médico, todo está en la bibliografía, la pueden ir a leer. Voy a decirles qué es, en términos míos, la atención flotante. La atención flotante es suspender el juicio del analista y dejarse y permitirse ser tomado por la asociación del paciente o por lo que el paciente trae. No solo por lo que el paciente trae a nivel palabras. No es solo por lo que el paciente trae a nivel palabras. Es todo el ser del paciente. El psicoanálisis no es una práctica de palabras, aunque en algún momento se la definió la Talking Cure, pero fíjense que Talking Cure o parole, en esto mi gran maestro Raúl Courel siempre lleva una gran ventaja en pescar bien la acepción de parole en francés. Esencialmente cuando, por ejemplo, se traduce el texto de función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis de Lacan, el famoso escrito de Roma, el gran escrito de batalla de Lacan del año 53, en verdad es una mala traducción. Es una mala traducción decir palabra así, palabra plena. La palabra que se utiliza en francés para referir esos conceptos es parole, y parole tiene dos acepciones, y con esto les voy a dejar en la sección de bibliografía los textos de Raúl Courel. Y parole tiene la acepción de habla, de hablar. Entonces el psicoanálisis no es una práctica de palabra, no es un significante, como decía el otro día Nacho respecto del síntoma, el otro día, hace como 500 años, pero el significante no es algo que está, es algo que introduce el analista, es una acción. Entonces no hablamos de palabras, hablamos de acción, de la acción de hablar. Por eso es la Talking Cure, la cura a través del hablar, ¿sí? Entonces el texto de Lacan, función y campo del habla y el lenguaje. Es habla vacía y hablar pleno. Podemos decir, y en esto en alguna clase podríamos referir esto cuando hablemos de resistencia, que el analizante pasa o bascula entre momentos de un hablar pleno, hablar con parresía, hablar con su verdad, y un hablar vacío, un acto de hablar vaciado de su verdad, defensivo, una small talk. Qué lindo el clima, esto, lo otro, pero no está diciendo nada. Como la clásica en Argentina, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Vos todo bien? Che, bueno, nos vemos. Eso no pasó nada y simplemente es como, vale chocar ahora el puño, ¿no? Porque estamos en COVID.
O la mano, ¿no? Pre-COVID o post-COVID, espero. O el abrazo, que vuelve el abrazo, el beso. En Argentina las personas nos saludamos con un abrazo y un beso. Hombre, mujer, sea lo que sea, siempre es beso. Eso siempre es loco para la gente de afuera. La palabra vacía es un hablar vacío, finalmente. La atención flotante es dejarse tomar por el ser del paciente. Y cuando digo ser, me refiero a varias dimensiones de ese ser. Y recuerden, por favor, yo no solo practico psicoanálisis, yo también practico psicología budista, por lo tanto, aquí es donde yo agrego unas par de cuestiones. ¿Qué dimensiones del ser? Todas las que el analista pueda captar dependiendo de la apertura del analista. El analista tiene más apertura, va a captar más. El analista tiene menos apertura, va a captar menos. ¿De qué depende el nivel de apertura del analista? Del punto de consecuencia al cual haya llegado en su propio análisis. Esto lo estoy tomando textual, creo que de un texto, ya ni me acuerdo de las citas vienen y ya ni me acuerdo a veces los textos. Por favor, corríjanme si saben de dónde estoy tomando esta referencia. Parientes de la cura tipo, no, quizás es función y campo también. Hasta el punto de consecuencia al cual ha llevado mi propio análisis es el punto de apertura desde el cual yo atiendo. Entonces, no escucho la palabra del paciente, escucho al ser del paciente. Es una experiencia multidimensional la del análisis, porque hay una dimensión energética del cuerpo que no podemos obviar. Esa dimensión es la multidimensionalidad que se sucede en el vínculo. Uno siente la presencia del paciente, como cuando el paciente llega al consultorio, siente el espacio. Porque, a ver, y esto lo digo desde el psicoanálisis en un sentido de lo que la persona hace o teje de la escena del consultorio, pero también lo digo desde la psicología budista, porque hay una cuestión vibracional en juego. Hay una cuestión vibracional en juego que cualquiera que medite o cualquiera que haya llevado una práctica de yoga o de lo que quieran a un nivel determinado, lo pueden percibir como algo que perciben, no como una entelequia o un concepto. La cuestión vibracional no es un concepto, una entelequia del topos uranos, es una percepción. Uno siente, uno ve que el paciente habla de tal cosa y bajó la mirada. Entonces todo uno está prendido, sintiendo ese ser, palpitando, hablando, diciendo, y así ese ser empieza a anidar en uno. Cada vez que digo anidar me quedo corto con la palabra porque y me viene la palabra en inglés, to dwell, ¿sí? I dwell in, permanezco en, me empapo, me macero en ese ser. Estoy tentado de decir discurso y a propósito no estoy eligiendo usar la palabra discurso, porque bueno, nos haría caer en el mismo hueco de antes, ¿no? De pensar que son palabras o significantes. Que dicho sea de paso, gente, ¿saben que uno puede conducir un análisis sin jamás hacer ningún jueguito de palabras, sin jamás señalar ningún significante que pega con otro a lo rima, ni hacer corte de sesión? Digo, en algún momento esto lo podemos decir, pero no es absolutamente necesario y a veces es al repedo hacerlo. A veces es al repedo, el paciente piensa que es un chiste, que le está tomando el pelo. Y a veces abre algo. Solo funciona cuando abre. Bien, todo el ser del paciente, todas sus dimensiones, su cuerpo, el cuerpo del paciente habla. Hay lenguaje corporal. El lenguaje corporal existe y todos lo captamos. Todos lo captamos. Todos tenemos mecanismos para captar el lenguaje corporal y las personas nos caen bien o mal dependiendo de nuestras disposiciones, de lo que nos hace pensar esa persona, pero también de una cuestión energética de la persona y de cómo esa persona transmite o comunica sin comunicarlo con palabras. De hecho, lo más importante que comunicamos es sin palabras. Por ejemplo, cuando algún paciente tiene temas con respecto a la atracción del sexo opuesto, del mismo sexo, no importa, la atracción sexual de las personas. O sea, se siente que tiene poco levante en argentino, lo estoy diciendo. Siente que es poco seductor o seductora con las otras personas y las otras personas no lo ven como una posible pareja sexual. Gran parte del tiempo tiene que ver con cómo lleva su lenguaje corporal. Ahora esto, gente, no es algo que se puede impostar. No es algo que se puede practicar, no es que yo voy a aprender cómo mover mi cuerpo y así, no. No, esto es algo que surge de la propia verdad y del propio laburo. Razón por la cual en un análisis profundo la persona cambia la forma en que se mueve.
cambia la forma en que lleva su cuerpo. Los movimientos del peso corporal son increíbles, son increíbles. Cómo tocando ciertos temas, de repente la persona se vuelve flaca. No se vuelve flaca por arte de magia, desde luego, va acompañado con toda una toma de conciencia y con todo un cambio en los hábitos de esa persona, pero a partir de laburar, no a partir de decirse tengo que hacer dieta, tengo que hacer dieta, tengo que hacer dieta y religiosamente estar sobre la dieta, la dieta, la dieta, la dieta. El cuerpo es la manifestación material, concreta del mundo invisible, del mundo de tus emociones, del mundo de tu espíritu. ¿Cómo está tu espíritu? Está tu cuerpo. La multidimensionalidad implica que uno está percibiendo no solo lo que dice, sino lo que calla, lo que de repente produce angustia, lo que no, lo que sí, lo que lo alegra, lo que la alegra. Todas esas dimensiones son captadas por uno y de nuevo, mientras más apertura tenga uno consigo mismo, más apertura uno tiene para ver al otro, para ver al otro. El análisis personal y el propio camino te llevan a ver al otro. Ver al otro es producto de laburar con vos mismo. No es producto de tener un título. Esta es la posta. Esta es la posta. Aunque la universidad sea garante de eso, es producto de tu propio trabajo. Cualquier persona que tenga un trabajo consigo misma automáticamente empieza a estar abierta al campo del otro y empieza a tener mucha más apertura para entender al otro. Para también en algún punto generar ese bálsamo tan hermoso que genera el propio trabajo, que es la compasión. La compasión no es la misericordia, no es una persona arriba de la otra diciendo ten misericordia de nosotros, no nos castigues. Compasión es entender el dolor, ver el dolor, ver el dolor. Y uno puede incluso evaluar el nivel de apertura de una persona en la mirada, en la sonrisa, en el aura. Yo no veo auras, no veo colores, pero sí se sienten, sí se sienten. Sí uno siente al otro. Entonces, todo eso cuenta. De hecho, también esto quería decir, uno puede ver el grado de liberación o de trabajo de una persona también en sus ideas sobre el otro. Porque una persona que tiene más apertura entiende más rápido, capta más rápido el dolor. Y no se deja engañar por las apariencias. Sabe que puede haber una persona muy fuerte a nivel físico, muy musculosa, pero débil a nivel psíquico. Y lo ve. Lo ve como, lo ve porque lo percibe en una mirada de esa persona, en signos muy ínfimos. Bueno, eso es grado de apertura del analista. ¿Qué hay que hacer? Trabajar, ejercitarse, analizarse, etc. Bien, entonces asociación libre y atención flotante son iguales. Fíjense que todo lo que estamos hablando, el grado de apertura del analista, finalmente está hablando del análisis del analista. Una persona deviene analista porque se analiza. El analizante deviene analista porque ya es analista de sus propios temas. Porque uno solo es analista de uno mismo. Y ustedes son analistas de ustedes. ¿Qué es ser analista? Ser analista es ser analizante. Punto. Aquí un tema muy importante que siempre aparece en Freud, porque está en el escrito técnico de... Bueno, no me acuerdo si está en Consejos al Médico o en Iniciación del Tratamiento, en alguno de los dos. Luego lo cotejo, se ve esto, ¿no? Creo que sí se ve. Bueno, Freud dice, se produce una comunicación de inconsciente a inconsciente. ¿Vieron cuando les hablaba recién de la multidimensionalidad del ser y que uno percibe al otro y ve al otro y uno se deja empapar por el otro? Bueno, uno termina enlazando su propia atención inconsciente con la del otro. Pero esto sucede cuando uno también se mete con una serie, con una novela. ¿Qué es comunicarse de inconsciente a inconsciente? Es que yo presto mi ser para que el ser del otro, de la serie, del libro, del paciente, de la música también, anide en mí. Por lo tanto, me dejo tomar por eso. Por ende, mi inconsciente empieza a tejer realidad e interpretación de esa realidad en ese vínculo. Por eso, en la serie, y esto ya lo he dicho varias veces, ya me lo habrán escuchado decir, pero bueno, si no me lo escucharon, lo digo de nuevo. Cuando uno está viendo Game of Thrones,
Y en el capítulo 4 aparece el muerto vivo y uno dice, ah, cierto. Esto está conectado, le decís a quien está viendo la serie como, esto está conectado con el capítulo 1. ¿Te acordás que esta serie empezó con todo nieve y un muerto vivo en Walking Dead? ¿Cómo se llamaban? Bueno, no me acuerdo. Pucha, ¿cómo se llamaban? Yo fui re fanático de Game of Thrones hasta que me rompieron el corazón. Nos hicieron pelota esa serie. Nos la rompieron. Y todo por querer ganar plata, todo por mercado. Qué pavada, ¿no? Qué pavada, qué lindo que iba el camino del héroe de Jon Snow. Bueno, nada, uno conecta que lo que pasa en el capítulo 4 pasaba en el capítulo 1. Entonces uno dice, se acuerda uno. Muchas veces la pregunta que nos hacen a los analistas es, che, ¿y vos cómo te acordás de todo lo que te dicen los pacientes? Uno no tiene que acordarse. Uno no pone ninguna intención de acordarse de nada. Uno, sencillamente, se dispone al vínculo. Como uno se dispone a ver la serie, uno no se tiene que acordar. Uno sencillamente se acuerda cuando un fragmento de lo que está diciendo el paciente se conecta con la otra, entonces se te hace la conexión sola. Entonces vos le decís al paciente, una vez dijiste tal cosa, y el paciente te dice, ¿qué memoria que tenés? Generalmente ahí se produce una transferencia muy positiva, desde luego, pero no es que es una proeza de memoria. Gente, yo no me acuerdo nada. De hecho, ¿saben que había una época, les voy a confesar algo de nerd, que yo me sabía todos los años de los textos de Freud dónde estaban las citas? De un tiempo a esta parte, creo que es después de los 30 esta parte, o después de los 29 esta parte, no sé dónde demonios están las cosas. Entonces los pacientes dicen, wow, ¿cómo te acordás? Realmente siente que está siendo escuchado y realmente está siendo escuchado. Está siendo escuchado de verdad. ¿Por qué está siendo escuchado de verdad? ¿Por qué? ¿Qué es escuchar a alguien de verdad? A ver, escuchar a alguien de verdad es escucharlo sin enjuiciarlo. La comunicación de inconsciente y consciente entonces es la naturaleza del vínculo analítico, y aprovechando ya para hacer el repaso de la clase de hoy e ir cerrando, ¿qué hacía el analizante? Asocia libremente. ¿Qué es asociar libremente? Es no enjuiciar. Es no decir esto está mal, esto está bien, esto es correcto, esto es incorrecto. No enjuiciar. ¿Y qué es la atención flotante? No enjuiciar. No meterle a un ideal al paciente. No meterle mi ideal de la vida al paciente. Decirle qué tiene que hacer o qué debería hacer. No. Lo que no quiere decir que no haya que trabajar mucho el vínculo transferencial para prohibir el acting y la repetición, que eso es otra historia que ya vamos a hablar en el segundo módulo de este curso, que sí, hay que ser muy enérgico como analista ahí. O sea, cuando un paciente está en repetición se le dice que no. Como cuando un obsesivo está tomado por la duda o por la naturaleza del miedo a la enfermedad, o del miedo a ser gay, o del miedo a X, o cuando la histérica se está quejando, o cuando se dice no. Pero lo dejo para adelante. La atención flotante no se enjuicia. Si arranco a ver Game of Thrones y digo, esta serie de mierda, qué sé yo, seguro esto va a... Empiezo a enjuiciar la cosa. Yo no estoy viendo nada, yo estoy cortajeando las cosas. Atención flotante no es más que escuchar con el corazón, con el cuerpo, con el alma, con el propio psiquismo y con el propio ser al paciente. El analista paga con su ser, porque está disponiendo el ser a ese vínculo de trabajo. Por eso, gente que están deviniendo analistas, que ya lo son, los que ya lo somos, colegas, gente del mundo, sí, no podemos atender a las personas que nos caen mal. Si te cae mal el paciente, tenés que ver qué te está pasando a nivel contratransferencial, tenés que supervisar, tenés que ir a tu análisis, y desde luego que no puedes atender de entrada a una persona que te resulta vulgar o poco digna o mala persona, en fin, no, estás prestando tu ser de la misma manera que tenés que cobrar lo que crees que tenés que cobrar, porque si no, después se te hace un embrollo total y se va todo al demonio igual. Se va todo al demonio igual. Hay que cuidar dos seres. El tuyo, y eso lo aprendiste a hacer en tu análisis, y si no, hay que seguir trabajándolo. El tuyo, analista, primero. Porque cuidando el tuyo, cuidas el de los demás. Cuidando el tuyo, cuidas el de tu analizante. Gente, todas las preguntas, dudas, consultas, como siempre, abajo. Nada. Próxima vez, Manu Aspirós, genio total, va a hablar sobre encuadre. Va a hablar sobre distintos autores que él viene trabajando y nos va a traer algunas ideas muy interesantes sobre el encuadre, sobre el setting de la situación analítica. Nos vemos la próxima, que estén muy bien.